Hola, ¿cómo les va? En este momento quiero compartir unos pensamientos del capítulo 7 de Marcos. Allí la Biblia nos presenta que los escribas y los fariseos vienen a atacar, a acusar a los discípulos de que comen con las manos inmundas. Esto aparentemente pareciera que estuvieran diciéndole que no se lava las manos, pero en realidad no está hablando de la higiene. Ellos están hablando de las manos impuras, inmundas. ¿A qué se refiere esto? Como dice Marcos capítulo 7, verso 3, esta tradición de los ancianos que ellos habían impuesto como práctica contraria a lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice no era tradición de los ancianos, sino que lo que la Biblia dice es palabra inspirada del Espíritu Santo a través de los profetas. Esto no es tradición de hombre, sino que ellos habían impuesto, estos ancianos, esta tradición era en contra muchas veces de lo que está escrito en la Biblia, en los profetas, hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento. Acá ellos dicen que obligaban a las personas a lavarse muchas veces las manos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces no era que se lavaban para higienizarse, sino que ellos los ancianos habían impuesto la práctica, la creencia, la costumbre de lavarse varias veces las manos como un impulso obsesivo compulsivo, ¿vieron? Es decir, algo fuera de lo normal, fuera de la lógica. Bueno, contra esto era que lo estaban acusando a los discípulos y al mismo Señor Jesús. De tal manera que no solamente los fariseos acusaron a los discípulos, sino que en Marcos 7:5 dice que lo confrontaron directamente al Señor Jesús. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No dicen conforme a un escrito está, sino que conforme a la tradición. En la historia del mundo cristiano siempre ha habido una controversia entre la tradición y un escrito está. Nosotros los cristianos tenemos que guiarnos por la Biblia, no por las creencias, no por la tradición de la iglesia católica o la iglesia evangélica o por lo que la gente cree, sino que nosotros los cristianos tenemos que guiarnos por lo que está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿entienden? Tanto en los 39 libros del Antiguo como los 27 del Nuevo Testamento. Los 66 libros, esto es palabra de Dios. Bueno, que Dios nos ayude para que nosotros no tengamos ninguna creencia, ninguna práctica fuera de lo que enseña la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios y todo lo que la Biblia enseña es lo que a nosotros nos tiene que dar la seguridad, la certeza y la autoridad que tiene Dios para nosotros es su santa palabra. Por eso allí en Hebreos 4:12 la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Vieron? O como dice Isaías 48, que la palabra de Dios existirá para siempre. Se pase el cielo, la tierra, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Muy bien, amigos. Entonces, acá Jesús, cuando lo confrontan a él de que se lava o come con las manos inmundas, es decir, que no se lavaba muchas veces las manos, Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes contradicen lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia no dice esto. Por eso Jesús le dice en Marcos 7:7, le dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Esto, amigos, es lo peor que nos puede pasar a nosotros los cristianos, personas que queremos ser espirituales, que en vez de guiarnos por un escrito está, nos guiemos o que nosotros fundamentemos nuestras prácticas, nuestras doctrinas, no en la Biblia, sino en la tradición. Bueno, en este mundo hay muchas cosas que la tradición presenta que es en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, una de las cosas es la creación. La Biblia dice que Dios es el creador del mundo, que todo existe porque Dios creó este planeta en 6 días y el 7º día descansó. Bueno, el enemigo ha creado la falsa ciencia trayendo
a la existencia la teoría no comprobada de la evolución, que este planeta llegó a existir y la vida humana llegó a existir por un largo proceso de millones de años. Bueno, la Biblia eso no lo dice. Bueno, eso es tradición hoy, porque hoy en día la idea de la evolución está no en la gente ignorante, no en la gente que tiene poca cultura, todo contrario. Los grandes intelectuales, los grandes científicos contradicen directa y abiertamente la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros los cristianos, en forma sencilla, en forma humilde, pero con mucha convicción y con mucha autoridad, debemos creer que la Biblia es la verdad. Por eso Jesús allí en San Juan 17:17, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como la Biblia habla de la creación, nosotros tenemos que creer en la semana de la creación, como lo presenta el Génesis capítulo 1 y 2. Bueno, amigos, acá en el capítulo 7 de Marcos se presenta un problema serio, que es que los ancianos, en su tradición, estos ancianos, ellos no eran que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, ellos hablaban del punto de vista humano, ellos hacían comentarios de la Biblia, que era el Antiguo Testamento, los 39 libros, ellos hacían comentarios como para que la gente entendiera y aceptara las enseñanzas que ellos imponían. Y bueno, como se hacía algo tradición, se tomaba como algo generalizado, es decir, estos rabinos enseñaban y toda la gente se guiaba por las enseñanzas rabínicas y no precisamente por un escrito está. ¿Qué es lo que habían impuesto esta gente que Cristo les muestra? Dice, versículo 9, Marcos 7:9 dice, Jesús les decía también, además de decirle hipócrita, además de decirle que ustedes guardan la tradición en vez de guardar los mandamientos de Dios, que es la ley de Dios, que es lo que la Biblia dice, en el verso 9 Jesús les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Jesús le puntualiza algo que tiene que ver con lo que habla la Biblia. Dice, porque Moisés dijo, Moisés no era un anciano que escribía lo que él quería, él era un profeta de Dios, por lo tanto el Espíritu le revelaba a Moisés lo que él tenía que decir, enseñar o escribir. Dice acá Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Esto que la persona tenía que morir, no es que está dentro de los 10 mandamientos, porque el primer mandamiento, el quinto mandamiento, dice honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen los días en que Dios te da sobre la tierra. Es decir, el mandamiento no habla de que la persona tenía que morir si no honraba al padre y a la madre. ¿Dónde lo dice esto? Bueno, dentro de la Constitución de Israel, es decir, dentro del resto de las leyes que Dios le dio al pueblo como nación, como parte de su Constitución. ¿Dónde dice esto? Bueno, Levítico 27 y también allí en el libro de Éxodo 21:17. ¿Vieron? Levítico 29 y Éxodo 21:17. Allí Dios estableció que dentro de la práctica social, dentro de la comunidad hebrea, cuando alguien maldecía a su papá o a su mamá, el castigo no era la cárcel, sino que era la muerte directamente. Entonces, Jesús le está diciendo esto. Ustedes invalidan este mandamiento que Dios da, tanto dentro de los 10 mandamientos como es el quinto, sino también en la constitución que tienen ustedes en Levítico, allí Levítico 20:19, como tanto en Éxodo 21:17, allí dice que se debe honrar al padre y a la madre. Pero ustedes, miren, acá está el problema, o acá está la trampa, dice verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo te podría ayudar, yo tengo con qué ayudarte, pero los ancianos habían establecido una práctica, una creencia de que si una persona decía lo que yo tengo lo dedico para Dios, ya no soy dueño, ya no es